Yes, they'll know we are Christians by our love. Hola, muy buenos días. Un domingo, otro domingo más, hermoso. Los días se van que vuelan. Gloria a Dios. Amén, porque Cristo viene pronto. Espero y deseo con todo mi corazón que todos se encuentren súper bien, muy bendecidos y sobre todo que tengan a Cristo en sus vidas. Amén, porque ciertamente con Jesús en nuestros corazones la vida es hermosa. Amén, sin Cristo ya es otra historia. Gloria a Dios. Por eso yo hoy quiero hablarles. Vamos a leer en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6. Y vamos a leer algunos versículos. Y quiero compartir con ustedes algo que el Señor ha puesto en mi corazón. Amén. Para este día, para nosotros. Y dice allí en el capítulo 6 del libro de Isaías, versículo 1, dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Amén. Gloria a Dios. Ese es un texto muy conocido, gloria a Dios, en la iglesia, ¿no? En el pueblo cristiano. Y es una experiencia, fue una experiencia inolvidable para el profeta Isaías. Yo pienso que aquel día jamás lo olvidaría Isaías. Amén. Porque su espíritu recibió la impresión, recibió un toque. ¿Qué toque? Recibió un impacto tan tremendo, ¿no? Con aquella visión que Dios le permitió tener al profeta. Gloria a Dios. De pronto Isaías ve esta tremenda espectáculo delante de sus ojos. Él consigue ver la gloria de Dios. Él consigue ver a Dios. Fíjate cómo dice: vi yo al Señor. Gloria a Dios, amén. Lo vio en todo su esplendor, lo vio sentado en un trono. De hecho, yo pienso, en mi modesta opinión, creo que esta expresión, cuando Isaías declara vi yo al Señor, en realidad esa frase lo que está resumiendo es el sentir, y es un resumen exacto de lo que se experimenta una persona cuando se convierte a Dios, cuando conoce a Cristo, cuando se produce una verdadera conversión. Amén. Porque ¿qué teología? Cuéntame, ¿qué teología? ¿Qué estudio de la Biblia? ¿Qué estudio de Dios? Acerca de Dios, de sus atributos, de todo lo que tiene que ver con Dios. Eso es teología. ¿Qué teología puede impactar mi vida, puede impactar la vida de un ser humano, al extremo de provocar esta reacción que hubo en el profeta Isaías? Amén. Esta reacción de ver claramente, de reconocer claramente a Dios por lo que Él es y por quien Él es. Amén. ¿Qué estudio teológico puede revelarme a mí directamente los atributos de Dios de una manera tal que mi corazón quede desnudo ante la majestad de Dios? Amén. Después de esa visión, de ese encontronazo con Dios, de esa experiencia tremenda con el Señor, ¿qué teología puede ser mayor que una experiencia viva, una experiencia directa y eficaz, ¿no? Tú con el Señor. No hay ningún estudio teológico, no hay nada, absolutamente nada que pueda compararse con algo como esto que
que ha vivido Isaías. Amén. Tremendo, gloria a Dios. Yo creo que esta expresión de ver al Señor significan dos cosas. En primer lugar es estar seguro. Es alguien que está seguro de la presencia continua y permanente de Dios en su vida, alrededor suyo. Amén. Ver a Dios implica, yo creo que está hablando de una persona que está consciente de que la presencia de Dios es real en su vida y alrededor suyo. Gloria a Dios. Y en segundo lugar, ver a Dios, no solamente ser consciente de esa presencia, sino es expresar una confianza completa, absoluta, en cada una de las palabras y las promesas que Dios nos ha dado. Amén. Yo creo que cuando tenemos esa experiencia de confiar en Dios las 24 horas del día, mi hermano, todos los días de mi vida, yo ser consciente de que en todo lo que yo hago y donde quiera que yo me mueva, ahí la presencia de Dios es real. Gloria a Dios. Y puedo, al ser consciente de esa realidad, puedo vivir en medio de todas mis circunstancias, todas las situaciones que me toquen vivir, por más adversas que sean, que yo pueda vivir experimentando la confianza, gloria a Dios, y en la palabra, pero también en las promesas de Dios para mi vida. Eso, yo creo que tanto el estar seguro de su presencia, ser consciente de la presencia de Dios, como vivir confiado totalmente en sus promesas y sus palabras, yo creo que es la esencia, es el corazón, es el fundamento de esa fe genuina que se mueve dentro de mí. Es una fe que me hace mover a efectuar y a hacer cambios desde adentro, pero también hacia afuera de mi propia vida. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el justo por su fe vivirá. Amén. Y esa es la clase de fe por la que el justo debe vivir. Esa es la clase de fe por la que un hombre y una mujer de Dios deben vivir todos los días de su vida. Esa fe que confía plenamente en cada palabra y cada promesa de Dios para su vida y que vive el día a día, el minuto a minuto, siendo consciente de su presencia. Una presencia continua, una presencia real en nuestras vidas. Amén. Fíjense qué tremenda esa visión. Cuando digo esa visión, porque es que Isaías tuvo esa visión. Dice, vi al Señor. Esa visión, ese encuentro de Isaías con Dios. Gloria a Dios. ¿Qué efectos provocó en este hombre? Tremendo. Un efecto mucho mayor que cualquier estudio teológico que nosotros podamos dar en un seminario, en una universidad. Amén. ¿Qué efectos provocó esa visión que Isaías pudo experimentar y pudo tener por la gracia de Dios? Amén. Pues en primer lugar, fíjense lo que dice el versículo 1. Vi yo al Señor, y dice que ¿cómo lo vio? Lo vio como tenemos que verlo todos nosotros. Amén. Sí, Isaías supo ver al Señor donde realmente el Señor está. Gloria a Dios. Y donde en la práctica tú y yo debemos reconocer que Dios está. Dice, lo vi sentado sobre un trono alto y sublime. ¿Qué te parece? O sea, lo primero que produjo esa visión, ese encuentro personal de Isaías con Dios a través de esa visión, en su caso, fue que el profeta Isaías, un hombre común y corriente como tú y como yo, gloria a Dios, un hombre común y corriente, pero ¿qué efecto produjo esa visión, ese encuentro con Dios? Lo primero fue que Isaías pudo supo reconocer a través de esa visión, a través de ese encuentro con Dios, que Dios es Dios, que Él es el Señor, amén, que Dios está en su trono por encima de todas las cosas, que Él gobierna los cielos y la tierra. Dice, vi yo al Señor en su trono, en un trono alto y sublime. Él está por encima de todas las cosas. Amén. Yo soy el que debo vivir para Él. Él no vive por causa mía. Yo vivo por causa suya. Él es mi creador. Él es Dios. Y eso es lo primero que Isaías puede reconocer a través de esta visión. Yo sé, mi hermano, todos los que me están escuchando y que nos consideramos cristianos, ¿no? Que creemos y seguimos a Cristo. Yo sé que todos los que se consideran cristianos pues tienen esa teología, ese conocimiento de Dios en el que reconocemos todos que Jesús es el Señor, ¿sí o no? Jesús es el Señor, como Isaías está reconociendo. Vi yo a quién, al Señor, en un trono alto y sublime. Gloria a Dios. Isaías está reconociendo que a quien está viendo es a Dios, al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Y nosotros como cristianos, todo el que se considera cristiano, a pesar que sea adúltero, blasfemo, pero te consideras cristiano. Todo el que se considera cristiano cree
y profesa y declara y tiene esa teología de que Jesús es el Señor, ¿sí? Lo podemos decir, pero en lo más profundo de nuestros corazones, ¿será verdad que el Señor es el Señor de mi vida? ¿Es quien gobierna mi vida? ¿Será verdad que podemos decir que Jesús es no el Señor, sino mi Señor? ¿Puedes tú decir hoy, esta mañana, Jesús es mi Señor? ¿Es el Señor de mi vida? ¿Es quien gobierna en mi corazón? ¿Es el que guía mis pasos? ¿Es por quien yo vivo? Cada decisión que yo tomo, cada acción que yo hago en mi día a día, lo hago bajo las órdenes, lo hago bajo la dirección de Jesús, mi Señor. ¿Podrás decir tú eso? ¿Podré yo decir eso esta mañana? Porque es muy fácil decir, Jesús es mi Señor. Es muy fácil decir que amamos a Cristo. Gloria a Dios. Pensamos en la cruz, pensamos y recordamos continuamente lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Murió tan terriblemente por causa de mis pecados. Por amor a mí, Él murió en la cruz. Y nos resulta tan fácil y tan sencillo decir que amamos a Jesús y que Él es nuestro Señor. Pero fíjense lo que dice el propio Jesús en el Evangelio de Lucas. Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y en el Evangelio de Juan, capítulo 14, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Gloria a Dios! Respondió Jesús y le dijo en el versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces Jesús realmente es quien gobierna nuestras vidas. Es Jesús realmente quien gobierna nuestros corazones. Es Él verdaderamente quien determina o somos nosotros los que decidimos determinadas acciones y todo lo que hacemos en nuestra vida guiados por su voluntad. Renunciamos a hacer, renunciamos a hablar, renunciamos a ir a ciertos lugares que nosotros deseamos ir, pero podemos renunciar a muchísimas cosas, podemos negarnos a nosotros mismos, por tal de someternos a la voluntad de Dios para nuestras vidas. Gloria a Dios. Por ejemplo, vamos a ver algunos mandamientos de Jesús. Jesús dejó muchísimos mandamientos. Cuando hablamos de la ley de Dios, nos referimos a los 10 mandamientos. ¡Wow! Gloria a Dios. Pero Jesús nos habló los 10 mandamientos, por supuesto, pero también nos dejó innumerables cientos de ordenanzas. No son sugerencias, son ordenanzas. Por ejemplo, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Gloria a Dios, ese es el primer mandamiento del decálogo, pero también Jesús lo recalcó y lo dijo y lo enseñó muchas veces, porque es el principal mandamiento. ¿Será verdad que estamos amando, que tú amas a Dios por encima de todas las cosas? ¿Amas tú a Dios más que a tu esposa, más que a tu madre, más que a tus hijos? ¿Amas tú a Dios más que a tu trabajo, a todo lo que tú tienes, a todo lo que tiene que ver con tu vida? Gloria a Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Será verdad eso? Que en nuestro día a día nosotros podemos decir, Señor, gracias. Gracias porque por tu gracia que has derramado, que me has concedido. Amén. Es por tu gracia que yo puedo amar, puedo decirte, Señor, gracias porque amo a mi prójimo, amo a todos los que me rodean, a pesar de lo pesado que son, a pesar de lo insoportable, de lo diferentes que somos, pero yo los amo a ellos como a mí mismo. Yo deseo que ellos prosperen como yo prospero, o como yo quisiera prosperar también en la vida. Yo quisiera que a ellos les fuera bien como a mí, como quiero que me vaya bien a mí. Eso es amar al prójimo como a mí mismo. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Seguimos el mandamiento de Dios cuando nos dice el que tiene oídos para oír. Mira cuántas veces lo repite Él en los evangelios. El que tiene oídos para oír, oiga. En otras palabras, presten atención. Ustedes tienen oídos, presten atención a lo que yo digo. Ciertamente estamos prestando atención, completa atención a todas y cada una de las palabras que Jesús nos habla cada vez que tú lees la Biblia. Estamos leyendo la Biblia. Estamos buscando a Dios para prestar atención a cada una de sus palabras, de sus ordenanzas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo tú
¿qué estaré haciendo yo cuando mi ojo, mi mano, mi pie tropiezan, me hacen pecar? ¿Qué estás haciendo tú con el pecado de tus ojos, por ejemplo? Aquellos que codician mujeres, la mujer del prójimo, aquellos otros que consumen pornografía, aquellos otros que tienen ojos para mirar todo lo que sea malo, todo lo que es denigrante, todo lo que ofende el corazón de Dios, pero usamos los ojos, practicamos ese pecado de los ojos. ¿Qué estamos haciendo? Con nuestra mirada, con nuestros ojos pecamos. Bien, estamos nosotros arrancando nuestros ojos para no pecar, tal y como Jesús nos dice, que dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Si tu pie o tu ojo te hacen caer, córtatelos, arráncate los ojos. Si hace falta, porque es mejor que entres tuerto al reino de los cielos y no que con las dos manos te vayas al infierno. Evidentemente, otra vez reitero, esto predicamos hace unas semanas, un tiempo atrás. No se trata literalmente que te corten la mano, por supuesto que no, ni te saques el ojo, pero sí se trata de cuidar lo que estás mirando y que está haciéndote pecar. ¿Qué estás haciendo, por ejemplo, cuando ves películas subiditas de tono en lo sexual, por ejemplo? Amén. Que te hacen codiciar a esos personajes, que te hacen incluso practicar un sexo con tu esposa, con tu cónyuge. Y conviertes el lecho matrimonial en algo inmundo porque estás reproduciendo algo que viste y que codiciaste. Adulteraste primero viendo determinadas imágenes y ahora lo quieres reproducir con tu cónyuge. Eso no está bien, eso es algo inmoral, algo que Dios no aprueba. ¿Qué estás haciendo entonces ante semejante pecado? ¿Estás esforzándote por apagar la tele, por evitar ver esos programas que te llevan a pecar y a cometer esas cosas? Espero estar siendo claro, estoy tratando de poner ejemplos prácticos. Tu pie, te cortas el pie cuando una y otra vez te vas con los amigos, con aquellos que no tienen ningún tipo de temor a Dios y te arrastran y te dejas influenciar por ellos para ir a lugares, como decíamos la semana pasada, lugares que no convienen que tú estés presente, lugares que no nos convienen ir. ¿Por qué? Porque nos depravan, porque nos hacen caer a esos lugares. Cada vez que has ido, tú has pecado de 1000 maneras diferentes. ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Estás evitando esos lugares? O sea, cortándote el pie, metafóricamente. ¿O sigues adelante, sigues dejándote llevar por los amigos y por las cosas, por el pecado, por tu propia concupiscencia? Estos son mandamientos de Jesús. No murmuren entre ustedes. No murmuréis entre ustedes. Tremendo. ¿Sigues tú murmurando? ¿Sigues tú hablando a espaldas de tu hermano en la fe? A veces hasta de tu propio familiar de sangre. ¿Sigues tú hablando de uno y hablando del otro? Jesús dice, no murmuréis. Entonces, por eso aquí la cuestión es Isaías, con esa visión, con ese encuentro que tuvo con Cristo, él primeramente supo reconocer que el Señor está en su trono. Amén. Él es el Señor. ¡Wow! Él es el Señor. Él reconoce que Dios es el Señor. Por lo tanto, en su corazón se va a producir un cambio y se va a producir una actitud y un arrepentimiento. Gloria a Dios, como lo vamos a ver ahora. Porque Isaías aquí en este versículo 1 cuando dice sentado, lo vi, sentado sobre un trono alto y sublime. Gloria a Dios. Yo quisiera que esta mañana tú y yo, todos nosotros pudiéramos ver así como Isaías reconoció a Dios sentado en su trono. Yo quisiera que tú y yo pudiésemos ver hoy, en esta mañana, en este minuto, reconocer a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Amén, como el que gobierna nuestros destinos, nuestras decisiones. Tomamos las decisiones porque tenemos libre albedrío, pero basándonos en su voluntad, en hacer su voluntad. Yo quisiera que así estuviéramos todos, gloria a Dios, que esta mañana todos pudiéramos reconocer, así como Isaías reconoció, que Dios está en su trono, que yo me debo a Él. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros no estamos viviendo esto, si nosotros no estamos haciendo de nuestras vidas o entendiendo que nuestras vidas no son nuestras, le pertenecen a Él, pues entonces tendremos una teología correcta. ¿Cuál es la teología en este caso? Que Cristo es el Señor. Eso es una teología, es un conocimiento que el Espíritu Santo nos ha revelado que es verdadero. Cristo es el Señor.
Pero no se trata de que yo sepa que Cristo es el Señor. Puedo tener una teología correcta, pero una vida incorrecta. No estoy viviendo en consecuencia de esa teología, de esa revelación que Dios por su Espíritu nos está dando a todos nosotros. Espero que esta mañana. Amén. Por lo tanto, el fin o el objetivo de esa visión, de esa teología, se habrá frustrado en nuestras vidas. Amén. Porque ¿de qué me vale a mí reconocer que Jesús es el Señor si no lo hago mi Señor? Él es el Señor. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Hasta Satanás confesará que Jesucristo es el Señor, pero no será salvo. Amén. Entonces, lo más importante, lo primero que vemos en este versículo, en esta enseñanza, es que Isaías, por medio de esa visión, de ese encuentro que ha tenido con Dios, él supo reconocer que Dios es el Señor. Amén. Que Dios nos ayude a que reconozcamos todos nosotros que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Él es el dueño del oro y de la plata, Él es el creador de todo el universo, todo fue creado por medio de Él y sin Él nada de lo que fue hecho ha sido hecho. Amén. Así que si yo reconozco esto, wow, tiene que producir algo, esa visión que estamos compartiendo ahora, que es la misma que tuvo Isaías, de una manera tremenda, espectacular, la verdad, pues es la misma que estamos afrontando y teniendo tú y yo hoy, ahora por medio de esta enseñanza. Si reconocemos que Jesús es mi Señor, pues entonces eso va a producir algo en mi vida. Amén. Porque la segunda cosa, en segundo lugar, lo que se produjo en el profeta Isaías, al tener semejante visión de Dios, miren lo que fue. Gloria a Dios. Versículo 5. Isaías, mira lo que dice. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, fíjate, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos también, han visto mis ojos al Rey, el Rey con mayúscula, Jehová de los ejércitos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Mira, lo segundo que ocurrió con esa visión, con ese encuentro de Isaías con Dios, al verlo en su trono, primero reconoce que Él es Dios, que Él es el Señor. Y en segundo lugar, ese encuentro con Dios, esa visión de Dios en su trono, reconocerlo en el lugar que le corresponde estar. Amén. Nadie tuvo que venir a Isaías a hacerle saber que él era un pecador. No, la misma presencia, el hecho de encontrarse en la presencia de un Dios que los mismos serafines declaran santo, santo, santo es el Señor. Amén, un Dios que es santo, santísimo, que no hay ni sombra de pecado, ni sombra de maldad en Él, de injusticia. Por eso ningún hombre pecador puede habitar en su santidad. Nadie con pecado, con el más mínimo pecado, puede habitar en su presencia. De ahí la importancia del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. De ahí la bendición que Dios nos dio por su gracia, por su misericordia, de que se hizo humano, vivió como un hombre perfecto. Amén. Y como hombre perfecto murió por nosotros, por amor a nosotros Él sufrió la cruz. ¿Para qué? Para que todo el que reciba esta visión y reciba la revelación y la abrace, que Jesucristo es el Señor. Él no tenía que haber muerto, Él es perfecto, es y será perfecto, Él es Dios, pero murió por salvarme a mí, para pagar aquella multa de la que hablábamos la semana pasada, amén. He sido condenado a una condena que yo no soy capaz de pagar, no puedo librarme, o voy a la prisión eternamente, o pago una multa. Esa multa, mi hermano, no se salda en el purgatorio, no se salda en ningún lugar. Nadie habitará en la presencia de Dios sin santidad. ¿Y quién es santo? Solo Dios es santo. Pero gracias a la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, Él murió precisamente para que el castigo que tendría que venir sobre nosotros, pecadores, cayese sobre Él, sobre su propio Hijo. Amén. Y ahora nosotros tenemos vida eterna, perdón de pecado. La justicia de Dios fue satisfecha en la persona de Jesús. Entonces, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando tenemos una visión de Dios tal como Él es, lo que sale de nuestro corazón es la exclamación que sale del profeta Isaías. ¡Ay de mí que estoy muerto! Soy muerto porque soy un hombre pecador, un hombre de labios inmundos, y con mis ojos han visto al Dios Santo. Estoy muerto. ¿Quién puede estar delante de Dios Santo? El fuego de Dios, la santidad de Dios me va a consumir.
Alabado sea el nombre de Jesús, porque sin santidad nadie puede ver a Dios, y yo lo he visto con mis ojos. Amén. Entonces, estar en la presencia de Dios y el reconocer a Dios como el Señor, a Cristo como el Señor de mi vida, eso trae convicción de pecado y produce en mí un arrepentimiento sincero, genuino. Gloria a Dios. Y por medio de ese arrepentimiento, entonces pasa lo que pasó. Aquel serafín fue enviado a Isaías con unas piedras, un carbón encendido, agarrado con tenaza, y lo puso en la boca de Isaías y le dio aquella tremenda declaración: ahora eres limpio, tu pecado ha sido limpio. Gloria a Dios, por la gracia de Dios se han sido limpiados tus pecados para que puedas permanecer vivo y de pie delante del gran Rey. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Mi hermano, Jesús es la luz del mundo. Amén. La luz de Jesús deja en evidencia todas nuestras tinieblas. Por eso es que muchos llegan a aborrecer la luz. Muchos llegan a aborrecerla porque prefieren continuar viviendo en sus tinieblas. Ese no fue el caso de Isaías. Isaías bien pudo ver al Señor en su trono alto y sublime y reconocer, por estar en la presencia de un Dios santo, sus pecados y su inmundicia. Pero él pudo haber tomado la decisión que lamentablemente muchos toman hoy. ¿La decisión de qué? De seguir sin someterse, de seguir sin reconocer que Él es el Señor. No el Señor de todo el universo, sino hacerlo tú, Señor. El Señor de tu propia vida. Amén. El único que puede santificarte, el único que puede perdonarte, gracias al sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Pero muchos hoy rechazan y aborrecen la luz de Cristo. Esto que estoy hablando, muchos lo rechazan. ¿Por qué? Porque prefieren seguir viviendo de acuerdo a las tinieblas que hay en sus vidas. Ellos aman el pecado y no quieren renunciar al pecado. Ellos aman el tener una y otra y otra y otra novia. Ellos aman la fornicación, ellos aman la altivez, ellos aman el orgullo y la prepotencia, ellos aman todo lo que Dios aborrece. Y cuando viene la luz de Cristo para hacerles ver que todo eso es abominación ante sus ojos, ellos no quieren renunciar. Ellos siguen abrazando a las tinieblas. Por eso en el Evangelio de Juan dice que por eso ya están y ya han sido condenados. Porque la luz vino, pero ellos prefirieron las tinieblas antes que la luz. Amén. Entonces debemos tener una visión semejante a la de Isaías. ¿Para qué? Para poder cambiar nuestras vidas y funcionar en el reino de Dios. Pero cuando digo una visión como la de Isaías, no me refiero a una visión en cuanto a forma, sino a esencia. Quizás nunca tengas un cuadro celestial como lo tuvo el profeta, ¿no? Pero será el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que hace que la palabra de Dios impacte profundamente en nuestros corazones. Amén. Y nos empieza a transformar, nos empieza a cambiar. Es un encuentro. Por eso digo una visión. La visión de Isaías, que vio a Dios en su trono, grande, sublime. Gloria a Dios, se está refiriendo a un encuentro con Dios. Y ese encuentro tú y yo lo podemos experimentar a diario, incluso por medio del Espíritu Santo. Gracias a Cristo, que su Espíritu Santo ahora vive en nosotros y Él nos revela a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Fíjate lo que dice el Salmo 119. Dice el rey David, escribió: la exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Amén. O sea, el Espíritu Santo nos revela a Cristo y nos revela el reino de los cielos a través de la palabra. Amén. Por eso hay que leer la Biblia. ¿Cómo vas a conocer a Dios si no lees la palabra de Dios? El Espíritu Santo utilizará cada una de estas palabras que son vivas. Gloria a Dios. El Espíritu Santo hará que estas palabras cobren sentido en ti, transforman tu vida, transforman tu mente, tu corazón. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso he escuchado muchas veces decir a algunas personas, decir, tuve una visión de Dios. Dios me ha mostrado, Dios me reveló esto y aquello y lo otro. Sin embargo, sus vidas no dan evidencia de haber sido transformadas por causa de esa revelación, de esa visión que dicen ellos haber tenido con Dios. Amén. Yo creo, por supuesto que creo en las visiones, claro que sí. Pero también creo que cada visión y cada revelación que Dios nos da de Él produce o es para producir en mí
una transformación, un impacto, un cambio, como lo vimos aquí, como lo estamos viendo acá con el profeta Isaías. Amén. Necesitamos experimentar ese continuo encuentro con Dios para que nuestras vidas sean cambiadas. Amén. Ese encuentro con Dios que nos muestre nuestras tinieblas, para que una vez que nosotros seamos conscientes de nuestra inmundicia, como le sucede aquí en este versículo que estamos viendo a Isaías, nuestra inmundicia, entonces la reconocemos y podemos arrepentirnos, un arrepentimiento sincero. Cuando entonces yo me arrepiento de esas inmundicias que el Espíritu Santo me está revelando en ese encuentro, en esa visión que estoy teniendo de Él, entonces Dios mismo va a contestar de acuerdo a mi arrepentimiento, y Él limpiará mi pecado como lo hizo con Isaías. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. En tercer lugar, ¿qué otro efecto produjo esa visión de Isaías? ¿Qué cambió en la vida del profeta ese encuentro que tuvo con Dios? Amén. Ya vimos que en primer lugar él supo reconocer a Dios, como el Señor. Gloria a Dios, no solamente el Señor de la creación, sino el Señor, su Señor. Amén. Ahora acabamos de ver que esa visión impactó tanto al profeta Isaías que él supo reconocer en esa presencia, en ese encuentro con Dios, con el Dios del universo, él supo darse cuenta de su inmundicia, del pecado de su corazón. Solo un encuentro con Dios, solo un encuentro con el Señor, amén, nos hace ver nuestras tinieblas, amén. Y por medio de esas tinieblas que deben provocar en nosotros arrepentimiento, entonces nuestros pecados pueden ser limpiados, pueden ser quitados para siempre, gracias al poder de la sangre de Cristo. Pero además, esa visión que tuvo el profeta Isaías, miren esto qué lindo, preparó el corazón de Isaías, lo predispuso para reaccionar, primero para ser sensible a una necesidad que Dios le está mostrando al profeta, que hay en el pueblo de Israel, en la nación de Israel. Hasta ese momento Isaías a lo mejor camina, vive, es un ciudadano común y no es consciente, no es sensible a la necesidad que tiene la gente alrededor de conocer a Dios, de tener un encuentro con Dios. Pero ahora, gracias a este encuentro que él está teniendo con el Señor, ahora el Espíritu Santo, Dios mismo, vuelve ese corazón sensible para ser capaz de entender la necesidad que hay alrededor suyo. Gloria a Dios, una necesidad que Dios quiso mostrarle a través de esta visión. Fíjense el versículo 8, cuando Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Amén. Eso es lo que está diciendo el Señor. Isaías está viendo a Dios en su trono alto sublime. Él confiesa, reconoce su pecado y por esa confesión, ese arrepentimiento genuino, Dios lo santifica, Dios lo perdona, Dios limpia su boca, sus labios. Gloria a Dios, para que pueda hablar con Dios. Si no, no puede ser. Y entonces ahora Dios le revela y le muestra que hay una necesidad en la nación de Israel. Gloria a Dios. ¿Cuál es esa necesidad? ¿Por qué se lo revela? Dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Cuál era la necesidad que Dios le está revelando y mostrando a Isaías en esta ocasión? Pues la necesidad era que Israel estaba totalmente corrompido, mi hermano. Y si Israel continúa, Judea, acuérdense, Isaías profetizó en la zona, el reino del sur, ¿no? En Judea. Pero es un llamamiento para toda la nación de Israel. Si Israel continúa en sus pecados, en sus rebeliones, Dios tendrá que castigar y Dios tendrá que enviar sus juicios. Amén. Entonces, ahora Dios le muestra esa necesidad a Isaías. ¿A quién enviaremos para advertirles? ¿A quién enviaremos para reprenderles? ¿A quién enviaremos con el mensaje de arrepentimiento y de buenas nuevas? ¿A quién enviaremos? Y entonces, ahí es cuando podemos ver que esa era la necesidad de Israel, el pecado, la inmundicia. Nada más con el capítulo 1 de Isaías, fíjense algunos versículos que les voy a leer para que se den cuenta cómo la nación de Israel, Judea, pero la nación de Israel en su conjunto, ofrecía sacrificios y servía a Dios, pero con corazones llenos de pecado. Miren lo que dice Isaías 1, versículo 13. Dice, no me traigáis más vana ofrenda. Vana ofrenda. El incienso me es abominación.
luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿Se dan cuenta qué palabras tan fuertes las que Dios le está hablando a Isaías? Amén. Acerca del pecado, de la forma en que la nación de Israel está adorando a Dios, está sirviendo supuestamente a Dios. Son gente religiosa que hacen cosas para Dios, pero con corazones sucios. Por eso es que necesitamos tener un encuentro con Dios. Por eso es que Isaías necesitó tener esa visión de Dios. Amén. De verlo en el trono, en su trono alto y sublime. De reconocer que Él es un Dios santo, santo, santo. Para reconocer entonces su pecado y todo lo que estamos viendo acá. Fíjate, no me traigáis más vana ofrenda. ¿Cuánta gente religiosa en nuestras iglesias, en nuestras congregaciones? Gente que ofrenda a Dios, puede ser dinero, puede ser servicio, puede ser lo que sea que le estamos ofrendando a Dios, hasta tu alabanza. El Señor dice que no la puede sufrir, no lo puede soportar. Si le estamos ofreciendo a Dios nuestras ofrendas con corazones llenos de pecado, si le estamos ofreciendo a Dios nuestras ofrendas sin haber hecho de Cristo verdaderamente nuestro Señor, pues entonces nada de eso es agradable ante su presencia. Fíjense, no me traigáis más vanas ofrendas. El incienso representa nuestras oraciones. El incienso es abominación. De nada sirve cuánto ores a Dios si tu corazón está adulterando en contra suyo. Amén. Si tu corazón está inclinado a otros dioses, sea el dinero, sea el amor a tu propia familia más que a Dios, sea el trabajo, sea lo que sea. Si hay otro Dios fuera de Dios en tu corazón, si hay alguien a quien tú estás colocando en el primer lugar de tu vida, y en ese lugar que únicamente le corresponde a Dios, a Cristo el Señor, tu Señor, pues entonces tus oraciones no sirven para nada. Dios no las puede sufrir. Lo estás leyendo. Dice, son iniquidad vuestras fiestas solemnes. ¿De qué vale que celebres Navidad? ¿De qué vale que pongas villancicos y que hagas cultos especiales para honrar a Cristo por la Navidad? ¿De qué vale que sirvamos y que hagamos una Semana Santa, de todos los días de esa semana, cultos especiales para adorar, para recordar lo que Cristo sufrió, lo que Cristo hizo por nosotros? Amén, en esa semana conocida como Semana Santa. ¿De qué vale que hagamos tantas cosas? Dice, son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Esto es muy fuerte. Gloria a Dios. Dice el 14, vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, me son gravosas, estoy cansado de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no escucharé, yo no oiré. Quiten la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Ese es el llamado. Esa es la necesidad. Por eso es que Dios está diciendo, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Fíjate cómo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo hablan en gloria a Dios. Amén. ¿Quién enviaremos? Esa visión que Dios le está mostrando a Isaías, le está revelando no solamente que Dios, es el Señor, que la condición del corazón del profeta Isaías, ¿no? El pecado que hay en él, que necesita ser perdonado, necesita ser limpiado, y solamente eso lo puede hacer Dios mismo. Gloria a Dios, pero también a través de esta visión Dios le está mostrando la necesidad que hay alrededor de Isaías, de su pueblo. Gloria a Dios, Dios quiere salvar a Israel. Amén. Y entonces a través de esa visión Dios le está mostrando y está poniendo un corazón sensible en Isaías. ¿A quién iré? O sea, ¿a quién enviaremos? ¿A quién enviaremos? Porque esta nación, si sigue así, tendré que consumirla. Fíjense como dice versículo 17, aprended a hacer el bien. Busquen el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y venid entonces, después de todo eso, vengan, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra, le vais a ir bien. Si quieren oír mi consejo, gloria a Dios. Pero si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Lo he dicho. No soporto la iniquidad. No me pueden servir con un corazón sucio. Arrepiéntanse.
limpien su corazón, aprendan a hacer el bien. Hagan de mí el Señor de sus vidas, porque si no, serán consumidos a espada. ¿Por qué? Porque la boca mía lo ha dicho, dice el Señor. Amén. Así que aquella visión provocó que el corazón de Isaías, mi hermano, se mostrara sensible ante la urgencia de esa necesidad que tenía Israel, Judea y toda la nación de Israel. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Pero una vez que el corazón de Isaías se pudo ver, así como vio primero su propio pecado, ahora Dios, a través de esa expresión, ¿quién irá por nosotros? Ahora Isaías entiende que hay que correr porque Dios, la ira de Dios se va a derramar en cualquier momento por causa del pecado y la inmundicia sobre toda la nación de Israel. Ahora Isaías entiende que así como sus pecados fueron limpiados cuando aquel serafín le acercó el carbón encendido a su boca, toda la nación de Israel necesita lo mismo, necesita ser santificada, porque si no, la ira de Dios los consumirá. Y eso impulsará ahora a Isaías a tomar una decisión determinante. Gloria a Dios. Lo vemos aquí en el versículo 8 también, cuando Dios dice: ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Isaías responde y exclama: heme aquí, envíame a mí. ¿Lo estás viendo? ¿Por qué? Porque ¿cuál entonces era el objetivo de toda esa visión, de todo ese cuadro que Dios le está permitiendo ver al profeta Isaías? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el fin de que Isaías tuviera esa visión? De ver a Dios en su trono alto y sublime, de ver a todos esos serafines volando alrededor de Dios, declarando, proclamando: santo, santo, santo es el Señor. Amén. ¿Cuál era el propósito de Dios para con Isaías? De mostrarle esa visión, de provocar en Isaías ese temor, ese temor ante Dios, de abrir sus ojos para que él mismo pueda ver el pecado y la inmundicia en su corazón. Uy, ay de mí, estoy muerto porque mis ojos pecadores han visto al Rey, a Jehová de los ejércitos, al Señor. ¿Cuál era el propósito, el fin final? Valga la redundancia, el objetivo final de esa visión, de ese encuentro, era mostrarle y era empujar y encomendarle a Isaías la misión. El fin de la visión era la misión. ¿Qué misión? La misión de ir y anunciar las buenas nuevas a Israel. ¿Lo estás viendo? Gloria a Dios. Visión sin misión es como simplemente estar soñando. Tener muchos sueños. ¿Cuántos de ustedes tienen sueños? Yo soy muy soñador. Amén. Y antes de conocer a Cristo, igual, siempre fui alguien muy soñador. Soñaba con esto y con aquello y con el futuro y pensaba y aquello y lo otro desde niño. Todos tenemos sueños. Amén. Pero cuando tenemos una visión sin misión, somos sencillamente hombres y mujeres que tenemos muchos sueños, pero ya está. Es como un cojín. Hay un cojín que una vez en uno de mis restaurantes favoritos, McDonald's, broma. Bueno, aunque me encantan, sí. Pero una vez en McDonald's nos dieron un cojín que todavía lo tengo y dice: sueña, pero no te quedes dormido. Amén. Fíjate qué frase más importante, es una buena frase. Sueña, pero no te quedes dormido. Porque hay gente que tiene la visión, pero no se pone en acción, porque la visión siempre produce o siempre revela una misión. Un encuentro con Dios siempre va a producir en mí, me va a revelar a mí una misión. Gloria a Dios, me va a dar indicaciones para que yo haga algo, una misión. Pero si yo tengo visión y no ejecuto la misión, estoy simplemente dormido. Alabado sea el nombre de Jesús. A ver si me explico. Es como que la iglesia está reunida. Dios le da una visión a una iglesia local, a la iglesia en general. Y Dios nos hace saber por su espíritu en una reunión de oración, en un encuentro que tengamos en casa, no lo sé. Y Dios por su espíritu nos habla. Estamos reunidos y Dios habla a través de uno y de otro siervo. Gloria a Dios, y nos hace entender que Él quiere y está determinado en que a través de la iglesia, a través de cada uno de nosotros, Él quiere alcanzar a los no alcanzados. Él quiere salvar a muchos cientos y miles de personas que están rodeándonos en nuestra ciudad
en nuestra localidad. Él quiere sanar enfermos a través de su iglesia. En las calles Él quiere hacer milagros. Y ahí Él nos da esa visión y nos da sueños. Y de pronto un hermano tiene una visión y ve como un grupo de nosotros estamos en un parque y estamos predicando a un grupo grande de personas que se quebrantan y aceptan a Cristo. Y de pronto Dios también le habla a otro hermano por acá y nos muestra cómo Dios también nos va a usar para sanar, etcétera, etcétera, etcétera. Y toda la iglesia sencillamente decimos amén y lloramos y nos alegramos y nos quedamos con la visión. Y semana tras semana seguimos orando por esa visión que Dios nos ha dado. Pero no acabamos de salir a las calles a ejecutar la misión que ha venido junto con la visión. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que quiero decir cuando digo visión sin misión se queda solamente en tener sueños. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Pero por otro lado también puede ocurrir lo contrario. Y es que tú tengas una misión pero sin visión. ¿Cómo así? Es que entiendas, porque entiendes el llamado general de Cristo a su iglesia, de ir y predicar el Evangelio. Amén. Así que nosotros vamos y predicamos el Evangelio. ¿Pero cómo lo hacemos? Trabajando sin una dirección clara. No buscamos a Dios, Señor, ¿cómo quieres que nosotros, este grupo específico, esta iglesia local, cómo quieres que nosotros cumplamos la misión, tu misión, de predicar el Evangelio y de hacer todas las cosas que tú nos mandas a hacer? ¿Cómo quieres que lo hagamos? Necesitamos una dirección, necesitamos visión. ¿Se dan cuenta? Entonces no buscamos la visión, nos quedamos con la misión y pretendemos entonces hacer las cosas de la misma manera en que las hace aquella iglesia y las hace el otro hermano y el otro y la otra familia por allá. Amén. ¿Y el resultado cuál es? Que estamos trabajando, haciendo muchas cosas sin visión. Es como tirar palos al aire. Estamos sin visión y por eso nuestra obra y nuestro trabajo parece que no tiene fruto. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero cuando ocurre como en el caso del profeta Isaías, cuando tenemos las dos, cuando tenemos visión y misión, ¡ay mi madre! Gloria a Dios. Cuando visión y misión se unen, son aliados nuestros, entonces ahí la cosa cambia. Gloria a Dios. Entonces el que tiene visión y misión se abre paso en la vida, se abre paso a través de cualquier cantidad de enemigos que se puedan levantar contra él. No importa las circunstancias, no importa cuántos obstáculos le pongan delante. Esa persona, ese hermano que tiene visión y misión, brinca el obstáculo. No trates de desanimarlo porque no lo vas a conseguir. El hermano, el hombre de Dios, la mujer de Dios que tiene la visión de Dios y la misión que Dios le ha dado y lo tiene claro en su corazón, oye, no lo trates de desanimar porque no lo vas a conseguir. Esos hombres y mujeres están seguros, tienen la certeza de la visión que han recibido y de la misión que tienen que ejecutar. O sea, saben lo que Dios les pide y saben cómo tienen que hacerlo porque tienen visión y misión. Son indetenibles, son indestructibles, están completamente seguros que van a llegar a cumplir la misión. Amén. Y te aseguro que lo harán, cumplirán la misión. No importa lo que se levante contra ellos, cumplirán la misión porque tienen visión y misión de parte de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Me están entendiendo? Espero que sí, espero que sí. Alabado sea el nombre de Jesús. Vi yo al Señor, dice Isaías. Wow. Vi yo al Señor en su trono, ¿no? En un trono alto y sublime. Vi yo al Señor. Esa visión de Isaías debe marcar el comienzo de una misión. Amén. Eso es lo que quiero decirles. Esa visión, ese encuentro con Cristo, ese encuentro con Dios, ese encuentro con tu Señor, debe marcar el inicio de una misión. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. El inicio de esa misión que levanta en nosotros, en nuestro interior, esa exclamación: heme aquí, Señor. Estoy aquí, Señor. Envíame a mí, envíame a mí. Ahora entiendo la visión y ahora te proclamo y te digo: envíame a mí. Alabado sea el nombre de Jesús. Acuérdate, esa clase de visión, esa clase de encuentro que necesitamos tener con Dios, produce en mí, en primer lugar, que yo lo reconozca a Él como mi Señor. Ya dejo de pensar en mí mismo y empiezo a pensar en Él. Dejo de vivir para mis propósitos y empiezo a vivir para sus propósitos.
Entiendo que se trata de sus propósitos los que se tienen que cumplir en mi vida y a través de mi vida. Entiendo que en sus manos soy un instrumento para Él bendecir a muchas personas a mi alrededor. Soy su instrumento para que Él haga en esta tierra, así como Cristo en su humanidad caminó y fue a los lugares y visitó y sanó y expulsó demonios y resucitó muertos, así, y predicó y enseñó también, gloria a Dios, e hizo discípulos, pues así, eso es lo que yo tengo que entender. Esa visión, ese encuentro con Dios tiene que producir en mí esa convicción. Acuérdate, ver a Dios implica confiar plenamente en su palabra, en sus promesas y reconocer que su presencia es real y continua, constante en mi vida y alrededor de mí. Amén. Pero sobre todo entender eso, que es mi Señor, vivo para Él. Ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí y las cosas que ahora vivo en esta carne las vivo en la fe del Hijo de Dios, las vivo movido por su voluntad, por su Espíritu que me guía a su verdad y a sus propósitos eternos. Amén. Pero esa visión también ha de provocar en mí, no solamente que yo reconozca a Dios y a Cristo como mi Señor, sino también ese encuentro, esa visión tiene que producir en mí, llevarme a confesar mis pecados, al reconocer mis tinieblas y a confesarme y arrepentirme de todo corazón, porque ese arrepentimiento va a producir en mí, gloria a Dios, que Dios derrame el poder de su sangre que fue derramada allí en la cruz del Calvario, y aquella gracia que Dios nos demostró allí en la cruz es la gracia que viene sobre mí cada vez que yo confieso y me aparto de mis pecados, arrepentido de todo corazón, con plena sinceridad. Amén. Mis pecados son limpiados y así de esa manera no solamente tengo vida eterna y soy su hijo y soy heredero de todas las cosas que Él tiene. Él es el dueño de todas las cosas y yo soy heredero. Gloria a Dios, su heredero juntamente con Cristo, sino que además sé que tengo vida eterna y todo eso, pero puedo servirle, puedo ser un instrumento suyo. Por eso es lo tercero que produce una visión y un encuentro real, genuino con Dios, con Cristo. Amén. Que una vez que además de mostrarme mi pecado y llevarme al arrepentimiento, me hace sensible a la necesidad que hay a mi alrededor. Me hace darle gloria a Dios por saber que tengo vida eterna, pero al mismo tiempo veo a mi alrededor y produce tristeza y me estruja el corazón ver a multitud de personas que están perdidos, sin esperanza y sin Dios, que creen que están viviendo, pero en realidad están muertos en sus delitos y pecados, muertos dominados por sus tinieblas. Amén. Y entonces Dios, a través de ese encuentro, despierta en mí, gloria a Dios, esa necesidad y hace que yo le diga, Señor, envíame a mí, porque Él quiere salvarles y Él cuenta con cada uno de nosotros. Envíame a mí. Ese es el fin, ese es el propósito de toda visión. Por eso no basta con que alguien diga, he tenido un sueño de parte de Dios. Dios me reveló esto, Dios me reveló aquello, y sus vidas para nada tienen que ver con la santidad de Dios. Sus vidas no revelan a Dios, no revelan a Cristo. Entonces, ¿cómo voy a tomar en serio a alguien que me diga, he visto y he recibido esto de parte de Dios, si tú mismo no reflejas a Cristo en tu vida? Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. En una ocasión, fíjense aquí en el Evangelio de Juan, cuando Jesús enseñaba, muchos de sus discípulos, los discípulos que le habían seguido hasta ese momento, llegaron a exclamar, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Qué te parece? Fíjate, esas personas habían seguido a Jesús, quién sabe por cuánto tiempo. Amén. Y al seguir a Jesús, habían compartido con Él enseñanzas, predicaciones, habían visto cómo Cristo predicaba a otras personas, cómo Cristo sanaba enfermos, cómo Cristo manifestaba el reino de Dios. Amén. Ellos recibían enseñanza. ¿Cuántas cosas tremendas habrán aprendido de Jesús esta gente? Ellos estaban teniendo una visión del Hijo de Dios, una visión de Cristo, de Dios mismo encarnado, porque Cristo dice, yo soy la imagen visible del Dios invisible. Amén. Entonces estaban viendo a Dios, estaban experimentando una visión, pero esa visión no les sirvió de nada a esa gente. ¿Por qué? Porque no quisieron abrazarla. Amén. Recibieron algunas cositas que les resultaban interesantes y por eso siguieron a Cristo unos cuantos días, semanas, meses y a lo mejor algún año.
Pero llegado el momento de la verdad, cuando escucharon algo que les sonó demasiado estridente, que confrontaba directamente su pecado, entonces fue que dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede soportar? ¿Quién la puede oír? Hoy es lo mismo, es como los matrimonios, ¿sabes? Tristemente hay muchos matrimonios que siguen viviendo juntos, no se han divorciado firmando un papel, pero son matrimonios que ante los ojos de los hombres, pues están casados, marido y mujer, sí, muy bien, viven bajo un mismo techo, duermen en una misma cama, pero ya hace muchos años que están divorciados en sus corazones. Mucho tiempo hace que ya no son una sola carne, ahora han vuelto a separarse y son dos, cada uno tiene su propia vida. Es triste. Ya no tienen sueños en común, ya no tienen propósitos en común, no, están divorciados totalmente. Y así hay muchos en las iglesias hoy, que viven vidas religiosas, que aparentemente es como si vivieran con Cristo. ¿Sí? ¿Me sigues? Es como si vivieran, como si tuvieran una relación con Cristo, pero no están casados con Cristo, están divorciados de Él. ¿Por qué? Porque las obras que Él hace no son las que a ellos les agradan y las que ellos hacen. Ellos siguen viviendo y centrándose en sus intereses propios y dejan los intereses de su esposo, Cristo, en un segundo plano, o ya ni siquiera les interesa los intereses de Cristo. Amén. Ellos están pensando en volver a sus países, después de pasar y de vivir un tiempo en otra nación, sea Estados Unidos, sea España, sea cualquier otro país. Están pensando en guardar dinero, en reunir cosas, en construir casas allá en su país, para que después de un tiempo yo me vuelvo a mi país, a mi casa y bueno, y estaré tranquilo. Hasta piensan quizás en jubilarse y estar por allá. Y mientras tanto el tiempo pasa y pasa y pasa y ellos para nada han abrazado la visión de Cristo. Hace rato que dejaron o soltaron el arado donde un día pusieron sus manos. Hace rato que miraron atrás. Y hace tiempo que no son dignos de ser llamados discípulos de Cristo. Amén. Esos son la clase de personas y de discípulos que en Juan 6:60 dice, esta es dura palabra, ¿quién la puede soportar? Pero fíjense ustedes, yo creo y confío en que la mayoría de todos los que escuchan este vídeo, amén, y yo mismo, que Dios nos ayude, podamos tener la otra actitud, la actitud de Isaías y la actitud de estos apóstoles que se ven aquí en el versículo 66. Dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y entonces Jesús le dijo a los 12 apóstoles, les dijo, ¿queréis acaso iros también vosotros? Y fíjense la respuesta. Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Número 1, Señor. ¿Se dan cuenta? El encuentro, la visión, la experiencia, lo que están viviendo con Cristo, esta gente sí que le está sacando provecho. Estos son verdaderos convertidos. Por eso dije al inicio que esa expresión cuando Isaías dice, vi yo al Señor, ahí resume una verdadera conversión. Amén. Y ahora lo vemos aquí en Pedro, ¿no? Nos dice, Señor. Otros te dan la espalda. ¿Por qué? Porque hay cosas que no les cuadran, hay cosas que no quieren abrazar, que no quieren sujetarse, que no quieren renunciar a sus vidas, quieren seguirte a ti, pero al mismo tiempo sin renunciar a sus propias vidas, ¿no? Gloria a Dios, y así no funciona la cosa. Pero Pedro le dice, Señor, o sea, tú eres el Señor, tú eres mi Señor. ¿A quién iremos? Tú eres mi Señor. Solo tú, dice, tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Tú eres la verdad, tú eres el camino, tú eres la vida, tú eres el Señor. ¿A quién iremos? Si te dejamos a ti como han hecho aquellos, ¿a quién iremos otra vez al mundo? De eso nada. Tú eres el Señor, tú eres mi Señor. Amén. Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros, fíjate, nosotros hemos creído. O sea, somos conscientes de tu presencia y confiamos en cada palabra que tú nos has hablado, confiamos en cada promesa que tú nos has hecho. Hemos creído y conocemos, hemos experimentado, te hemos visto, hemos comido contigo, hemos tenido intimidad contigo, Señor. Nosotros estamos convencidos que tú eres el Cristo, el Salvador del mundo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Así que ver al Señor significa justo esto que está declarando Pedro. Ser consciente de que estamos siempre en la presencia de Dios.
ser consciente y al mismo tiempo confiar completamente, plenamente en sus palabras y en sus promesas y vivir, por supuesto, en consecuencia. Esa es la esencia, ese es el corazón, ese es el fundamento de una fe viva que se mueve en nosotros, que nos mueve a nosotros a actuar y a cambiar cosas de adentro y de afuera. Porque el justo, por su fe, por esa fe, vivirá. Por esa fe será salvo. Por esa fe tendrá vida eterna. Por esa fe vivirá cada uno de sus días aquí en la tierra. Gloria a Dios. Esa fe, esa convicción que le impulsa a responder al llamado que Dios mismo nos hace a través de la visión que nos da. ¿A quién enviaremos? Esa expresión, esa convicción que decimos, Señor, envíame a mí. Amén, envíame a mí. Yo vivo para ti. ¿Estás buscando obreros? ¿Estás buscando soldados? Aquí me tienes, Señor, envíame a mí. Envíame. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por hombres como Isaías, por hombres como el apóstol Pedro, como estamos leyendo justo ahora. Amén, que a través de sus vidas y a través de todo lo que tu Espíritu Santo nos ha dejado aquí escrito en este libro de vida. Gloria a Dios. Podemos nosotros, a través de todas esas enseñanzas y de estas experiencias de estos grandes hombres de Dios, podemos entender lo que tú pides de nosotros, lo que tú demandas de nosotros. Amén. Señor, queremos verte cada minuto de nuestras vidas. Queremos tener un encuentro contigo, Dios. Queremos verte, queremos conocerte más. Queremos experimentar tu presencia todos los días, Señor. Queremos disfrutar de tu gracia, esforzarnos en tu gracia, Señor, en tu amor, en tu bondad, en tu santidad. Hoy te decimos, Padre, perdona nuestros pecados, límpianos de nuestra inmundicia, examina nuestros corazones y si hay iniquidad ahí, Señor, hoy nos arrepentimos y te rogamos, Señor, que por tu sangre toda esa iniquidad, todo ese pecado se ha limpiado, se ha quitado para siempre. Espíritu Santo, ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad, conforme a tus propósitos. Transfórmanos, cambia, renueva nuestra mente. Oh Dios mío, para que cada día podamos reflejar más a Cristo en este mundo de tinieblas. Que la luz tuya, Señor, se refleje a través de nosotros. Amén. En todo lo que hagamos, en todo lo que hablemos, en todo lo que cómo nos movamos en este mundo, Señor. Que todo el mundo pueda verte a ti a través de nosotros, Señor. Hoy te decimos, Señor, con humildad en el corazón, con arrepentimiento genuino, con esta fe de la que estamos hablando, de estar seguro que tu presencia es real. Tú siempre estás aquí con nosotros. Tú eres el Dios omnipresente. Y con esa confianza, Señor, de saber que tú eres fiel a tus palabras y promesas, hoy te decimos, envíanos, cuenta con nosotros. Úsanos, Señor, para salvar a todos estos vecinos, para salvar a todos aquellos que nos rodean, todas esas personas que a diario, Señor, si bien nos relacionamos o si bien nos cruzamos por las calles, oro por cada una de esas personas, toca sus corazones. Salva, Señor, a los ancianos, salva a los hombres y mujeres de esta tierra, salva a los jóvenes y adolescentes, salva a los niños. De ellos es tu reino, pero un día ellos crecerán y tendrán que tomar decisiones. Y yo te ruego esta mañana, en el nombre de Jesús, que tu gracia les alcance, que tu perdón, Señor, les alcance. Ten misericordia, perdona a los que están atados a la droga, perdona a los borrachos, perdona a los fornicarios. Revélate, Señor, así como te revelaste a Isaías, como te has revelado a nuestras vidas. Oh Dios, revélate a todas esas personas y sálvalos por amor a tu nombre. Te ruego, Señor, que los toques de tal manera que no sean como esos discípulos que un día dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la soportará? ¿Quién la resistirá? No, Señor, te ruego que cada persona que escuche y recibe este mensaje hoy, esta mañana, Señor, tenga el corazón de un verdadero hombre arrepentido, de un verdadero discípulo. Amén.
y diga, Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Tú eres el Señor, tú eres mi creador, ¿a quién iré? Jesús, entra en sus vidas y sálvalos por amor de tu nombre. Gloria a Dios, ayúdanos, guárdanos, Señor, guárdanos de todo mal. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra que siempre infunde aliento, que siempre nos confronta y nos hace reaccionar. Tenemos que reaccionar después de recibir una visión como la que estamos recibiendo ahora. Amén. Ayúdanos a tener la reacción que tú esperas que cada uno de nosotros tenga. Una reacción que nos lleve al arrepentimiento, por medio del cual podamos recibir tu perdón y tu vida eterna, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi amigo y mi hermano, en la fe. Amén.